La siguiente entrevista es con el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, elegido recientemente. Yolanda comienza la conversación con él. Gracias, Carlos. Efectivamente, un gusto tenerlo con nosotros, doctor Saquicela. Él es especialista en ciencias penales y criminológicas y tiene un diploma superior en Derecho Procesal Penal, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, magíster en Derecho Penal y Criminología, y así podemos seguir realmente ocupando prácticamente todo el tiempo al día con el currículum del doctor. Más bien, vamos a lo que nos trae y nos ocupa hoy. Bienvenido nuevamente. Usted ha ofrecido independencia judicial y acercamiento a la ciudadanía. ¿Hubo alguna vez, doctor, independencia de la justicia en Ecuador? Según usted, ¿cómo lo va a lograr ahora y cómo se va a acercar a esa ciudadanía? Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y esta oportunidad de dialogar. Yo creo que sería ideal ya no tener que luchar por la independencia judicial, sería ideal ya no tener que exigir independencia judicial, pero la verdad es que es una lucha y una exigencia permanente. Y considero que la independencia judicial en nuestra administración, en nuestra gestión, es y debe ser un postulado fundamental. ¿Cómo conseguirlo? Yo creo que en primer lugar es importante de que estemos muy claros en las disposiciones de instrumentos internacionales de la Constitución y la ley que garantizan la independencia judicial, y que se entienda que no se trata la independencia de un beneficio para los jueces, sino más bien una garantía para los ciudadanos para que se pueda aplicar el derecho. Yo creo que es importante que toda la sociedad pueda comprometerse en ir construyendo una cultura de respeto a la norma jurídica, de sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las decisiones judiciales. Cuando esto no sucede, finalmente o a la larga, lo que existe es un perjuicio para los ciudadanos. En la Corte, jueces y juezas que hacemos la Corte Nacional de Justicia, estamos absolutamente comprometidos con respetar y con hacer respetar la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces del Ecuador. Doctor, con todo respeto, cada vez que hay una renovación en la Corte de Justicia, eso es lo primero que se afirma, porque es obvio, es una aspiración obvia, tener independencia, pero luego vienen estos poderes tácticos, vienen presiones del gobierno, etcétera, que atenazan a los jueces. Por un lado, los jueces que entran para este periodo comparten, ustedes han hablado de este tema, han hablado de blindarse contra este tipo de presiones. Definitivamente sí, cabalmente entre las compañeras y los compañeros hubo varios postulantes para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y en ese ambiente de diálogo para elegir al nuevo presidente de la Corte habíamos conversado que uno de los principales aspectos tiene que ser precisamente la independencia judicial. Yo quiero destacar algo en este punto. A mí me parece que uno de los aspectos que preocupaba fundamentalmente como afectación para la independencia judicial es lo que tiene que ver con la declaración por parte de un órgano ajeno a los órganos jurisdiccionales respecto del error inexcusable, la conducta dolosa o la conducta negligente de los funcionarios judiciales. ¿Qué es lo que sucedía? Vale la pena relevar este aspecto. Cuando esto estaba en manos de un órgano distinto a los propios jueces, podía constituir una suerte de amenaza permanente y de afectación a la independencia judicial. Yo creo que en este aspecto se ha avanzado muy positivamente. Es decir, este momento ya no es posible que un órgano ajeno a los propios jueces puedan entrar en la independencia judicial, en las decisiones de los jueces, y que por lo tanto se respete mayormente la independencia. De otra parte, también considero como aspecto positivo, recordemos que hace poco tiempo los jueces fuimos evaluados y hoy está claro que un proceso de evaluación no puede de ninguna manera entrar a revisar las decisiones de los jueces, sino que la evaluación tiene más bien como propósito poder mejorar el trabajo de los jueces y de las juezas. Yo creo que la independencia que usted bien dice, es algo innegable, de que siempre se ha hablado y que finalmente
quizá no se ha conseguido. Pero en este punto vale la pena destacar que no es un asunto solamente de jueces y de juezas, sino los sectores ciudadanos, los demás órganos del Estado y la sociedad en su conjunto, debemos estar conscientes que cada vez que se respeta la independencia judicial, retrocedemos en un Estado democrático y un Estado de derecho. Por lo tanto, yo creo que la sociedad está en todo su derecho de exigir a los jueces y exigir un sistema de justicia correcto, ético, eficiente, pero también debe aportar en respetar la independencia judicial, como digo, hasta la saciedad, no para beneficio de los jueces, sino para el beneficio de la propia ciudadanía. Yo creo que es un proceso complejo. Sí, la sociedad, ¿usted considera que la sociedad reclama permanentemente y por diferentes vías? Lo que pasa es que muchas veces todo ese reclamo ha caído en saco roto, no ha habido ninguna respuesta y pareciera que las instituciones con tanto poder como la que usted de este rato dirige, realmente se blindan hacia el interior y no permiten que haya esta conexión con la ciudadanía que usted ofrece abrirla más bien. Ante una expresión como la del expresidente Rafael Correa, de que voy a meter las manos en la justicia, si esto volviera a pasar con otro presidente, ¿cómo reaccionaría usted? Nosotros vamos a utilizar los mecanismos jurídicos, los mecanismos constitucionales y legales para la defensa de la independencia judicial. Por eso es que yo decía, ahí es cuando me parece que es importante también una suerte no solamente de trabajo de los judiciales, sino una suerte de compromiso ciudadano, no para tratar de respaldar a las personas en particular, sino para defender la institucionalidad y con ello se logra un beneficio ciudadano con una justicia independiente e imparcial. Como digo, es algo que hay que ir construyendo paulatinamente. ¿Qué diría usted frente a un anuncio así? Voy a meter las manos en la justicia de un presidente de la República. ¿Qué es lo que usted contestaría en ese caso? Yo considero de que evidentemente se tiene que hacer respetar las normas constitucionales. Yo creo que en el país, desde hace muchos años atrás, lamentablemente han habido algunas experiencias respecto de lo que tiene que ver con una interferencia en la administración de justicia. Eso definitivamente no puede ser posible. Yo creo que paulatinamente la sociedad ecuatoriana va, diríamos de alguna manera, madurando en este sentido, vamos entendiendo la importancia que tiene el respetar la institucionalidad y en el respetar, en el caso concreto, la independencia judicial. Veo que usted pone mucho de la carga y la responsabilidad en la ciudadanía en lugar de asumirla desde la propia Corte Nacional, por ejemplo. ¿No existe una posibilidad de depuración permanente al interior de la Corte? Solicitar a la Contraloría exámenes especiales al patrimonio de los jueces, por ejemplo, hacer seguimiento en este sentido. Yo creo que no existe una mayor carga a la ciudadanía. Lo que existe es necesariamente un trabajo conjunto. Nosotros finalmente somos ciudadanos y como tales funcionarios públicos. No somos otra cosa, ciudadanos y funcionarios públicos, con una enorme responsabilidad frente a la sociedad. Lo que digo es para que esto no sea discursivo o una suerte de falacia. Esto no es un trabajo exclusivo de los jueces, es de una sociedad y es de un Estado. Y en eso hay que ser muy claros, enfáticos, serios en lo que estamos expresando. El otro que usted manifiesta, claro que sí. De hecho, cuando hubo la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es de su conocimiento, señora periodista, que hubo una evaluación en muchísimos aspectos y ámbitos: legitimidad, transparencia, el trabajo cuantitativo, el trabajo cualitativo de los jueces. Yo creo que los jueces del Ecuador debemos estar dispuestos a una evaluación, debemos estar dispuestos a que en definitiva se pueda, como funcionarios públicos, rendir cuentas. Lo que no es posible es que eso sea una suerte de pretexto para interferir en la independencia de los jueces y menos que sea una herramienta para poder quebrantar la institucionalidad del país. Pero por lo demás, yo creo que en los jueces sí tiene que haber, ahora que ya el error inexcusable, el dolo y la negligencia ya no está en manos del Consejo de la Judicatura, sino en los propios jueces, entonces los jueces
debemos asumir la responsabilidad de no solamente corregir los errores de derecho en nuestras resoluciones, sino cuando corresponda, obviamente, declarar si es que existe error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, naturalmente, de conformidad estricta del derecho y con un proceso debido. Doctor, realmente, no solamente las presiones vienen de los gobiernos, los estamentos, ¿no? Esta presión también hay poderes fácticos, ¿no? A las cortes de justicia. ¿Cuáles son los más peligrosos, según usted? ¿Tiene que ver con niveles económicos de la gente? ¿Tiene que ver con, no sé, con poderes que nosotros no vemos a diario, pero que existen en el país y que manejan muchos de los hilos de lo que pasa en el país? Yo lo que creo que, en términos generales, lo que usted ha llamado poderes fácticos, yo creo que más bien podemos decir en términos generales, cuando hay una resolución judicial, y eso es necesario entenderlo, señora periodista, cuando hay una resolución judicial, necesariamente la misma da la razón a una persona o a una parte y niega la razón a otra. Hay un conforme y hay un inconforme. Y por esa razón se pueden generar criterios, opiniones y críticas, a veces duras críticas. Hasta ahí yo creo que es correcto porque es la libertad de pensamiento y de expresión. Pero no necesariamente una resolución judicial de la que hay inconformidad implica un error, implica un acto de corrupción. Si es que existe un error, por los propios canales e instrumentos jurídicos debe reclamarse y debe declararse. Y si es que existen incorrecciones o actos de corrupción, pues sancionar a como corresponde en derecho. Yo creo que por allí, a mí me parece que frente a su inquietud, por allí va la reflexión. Entonces, yo creo que lo que se trata es de que finalmente lo sometamos al ordenamiento jurídico. Si es que hay que reclamar, se reclama. Si es que hay que sancionar, se sanciona. Pero de lo contrario, hay que respetar el ordenamiento jurídico. Es la única forma de que exista un auténtico Estado de Derecho. Gracias, doctor, por dejarnos conocer algo de su pensamiento en torno a este tema. Vamos con Carlos Veras de Guayaquil. Gracias a usted. Qué gusto, doctor. Buenos días. Gracias por atendernos. Cuando venga a Guayaquil espero que sea presencial, tengamos más tiempo, podamos interactuar mejor, evacuemos una agenda larga, pero hemos empezado. Creo que la nominación honra su carrera. Creo que usted ha sido de los pocos jueces que se ha distinguido por tener fallos propios, errados o no, propios, ajenos a la presión y a la corrupción. Ahora, usted sostuvo, y ya lo ha tratado con Yolanda, que la justicia es independiente. ¿Cómo puede serlo? Si su presupuesto depende del Estado. Y ese es un elemento de presión y a veces de coacción. Y en algunos casos de bloqueo, con cualquier motivo. La crisis, la pandemia, lo que sea, necesitan, para estar a la altura de lo que se les exige, entre otras cosas, más presupuesto. Desde para lo administrativo hasta para lo remunerativo. ¿Ha pensado usted en algún mecanismo, ya, sin que sea que cada cual tiene que pagar por una justicia que la Constitución dice que es gratuita? ¿Ha pensado en algún mecanismo para tener cada vez más autonomía en este sentido y que ya no esté en el texto, sino que esté en la práctica? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, señor Vera. Gracias por este diálogo y claro, acepto con todo gusto la oportunidad de otro momento hacerlo en Guayaquil y de forma presencial poder dialogar. Me parece que, en efecto, una preocupación que usted bien lo anota en este diálogo, lo que tiene que ver con el presupuesto, puede afectar la independencia judicial. Por eso la independencia está declarada en los instrumentos internacionales y la Constitución. Pero yo decía en su momento, es una construcción permanente, entre otros aspectos por el que usted bien señala. ¿Qué es lo que considero? Mire, en primer lugar, en forma breve, muchas veces se exige con toda razón eficiencia en el sistema de justicia, pero queremos que se sepa que penosamente no contamos con los recursos, en muchos casos ni siquiera mínimos o básicos, para poder cumplir nuestro trabajo. Eso
incluye a la Corte Nacional de Justicia. No quiero asomar como quejoso, igual hemos cumplido nuestro trabajo, pero claro, se podría mejorar mucho más. ¿Qué es lo que creo? Lo que creo es que se debe considerar que cuando menos el presupuesto de la función judicial en lo que se genera con sus propios recursos, porque ciertamente la justicia es gratuita, de acuerdo a la Constitución, pero existen tasas, por ejemplo, las tasas notariales, o lo que ingresa en los centros de mediación y arbitraje, y que son importantes recursos. Cuando menos eso, debe haber un compromiso de las autoridades del Estado a que se invierta en la propia función judicial. Yo creo que es necesario, de otra parte, ya en términos más generales, aunque hay una respuesta muy concreta, pero en términos generales es necesario debatir en el país si precisamente puede haber una reforma de orden legal en donde, para dotar de mayor autonomía a la función judicial, pueda en definitiva tener un manejo presupuestario diferente. Bien, primer punto. El segundo, señor presidente, la fiscal general hizo recién un reclamo, no estaba usted en la presidencia, diciendo claramente a los jueces que la fiscalía o los fiscales hacían su trabajo. Algún momento dijo, querían cabezas, ahí están. Y lo que hacen los jueces son, por distintos mecanismos, o a veces subterfugios, y en otras cosas ciertamente fallas en el proceso, dejarlos libres. Cuando uno va al Consejo de la Judicatura, nosotros solo somos un organismo administrativo y disciplinario. Cuando deciden enjuiciar a un juez por un fallo más que equivocado, corrupto, es otro juez el que lo juzga. Es decir, están entre panas, chequeándose el uno al otro, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué se puede hacer desde la presidencia de la Corte Nacional sin incidir en la inclinación del juez para exigir que haya no solo celeridad, sino pulcritud en los fallos? Nosotros como Corte Nacional de Justicia, yo como presidente de la Corte Nacional, en primer lugar un mensaje muy claro a los jueces del país, y luego voy a explicar cómo en la práctica vamos a actuar. Era un mensaje de que sin lugar a dudas existen muchos jueces por ventaja en el país, probos, honestos y que cumplen bien su trabajo. Pero ahora, en manos de la propia función jurisdiccional, en manos de los jueces, se encuentra la posibilidad de declarar un error inexcusable, que quiere decir un error tamaño, un error grotesco, que sería intolerable, o dolo o manifiesta negligencia. Eso hay que declararlo. Si es que eso existe, hay que declararlo. En la Corte Nacional no tiene por qué existir, en este sentido, lo que se suele decir, un espíritu de cuerpo. Porque la ciudadanía a la que nos debemos espera que nosotros nos legitimemos con nuestro actuar. La ciudadanía a la que nos debemos espera que nosotros tengamos el mejor proceder en ética y desde luego en la aplicación estricta del derecho. Por lo tanto, lo que yo creo es que los jueces debemos reflexionar seriamente de que nunca puede existir sino simplemente la aplicación del derecho. ¿Qué va a hacer usted para motivar esa reflexión? ¿Qué va a hacer para estimular esa reflexión? ¿Cuál va a ser su proceso de inducción, si se quiere, de recorrido por las distintas cortes provinciales en un plazo urgente, ya? Con este tipo de reflexión, sí, esa es la palabra, porque más no se puede hacer. Si lo hace más, van a creer que está interpretando en uno u otro sentido la exigencia que usted hace. Sin duda que no puedo interferir en las decisiones judiciales, pero sí hay dos aspectos concretos que vamos a realizar. En primer lugar, y esa es una forma de acercarnos a los propios compañeros y compañeras, ¿no?, y a la ciudadanía, vamos a visitar las diferentes provincias del país, pero no solamente con un mensaje, sino con algo más, y este es el segundo aspecto. Quiero recordar que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, que deja claro que el error inexcusable, dolo y negligencia lo declaran los propios jueces, dictó un reglamento. Y lo importante es que a nivel de todos los jueces del país podamos tener claridad en la interpretación y aplicación de este reglamento y que unifiquemos criterios y se vaya generando jurisprudencia. ¿Para qué?
para que en todo el país los jueces sepamos que los jueces que merecen respeto, apoyo, no se va a afectar su independencia judicial y nadie les va a perseguir y nosotros vamos a defenderlos. Pero si es que hay jueces que cometen incorrecciones, no va a existir encubrimiento ni espíritu de cuerpo. Eso es lo que nosotros podemos hacer. En manos de los jueces y de las juezas del Ecuador está en legitimarnos. Si es que existe alguna preocupación de que alguien pueda interferir en el futuro, en nuestras manos está estar fortalecidos y legitimados por nuestro trabajo. Ok, señor presidente. Conscientes de aquello. Señor presidente, llanto sobre el difunto. Ok, le pongo un caso concreto. Es una afrenta a la justicia y a jueces probos como usted que el juez Paredes, denominado Chucky Seguin, siga administrando justicia y siga siendo juez. Es una afrenta, ciertamente. Es como que si yo tuviera una compañera o un entrevistador corrupto en mi mismo espacio, más o menos. ¿Usted cree que le puede dirigir una comunicación diciéndole, dadas las circunstancias del cambio y el giro que le quiero dar a la justicia, lo invito a usted a no continuar en esas funciones y retomar el ejercicio profesional que le parezca? ¿Lo haría? Yo no podría hacer eso. Esa no es mi atribución y eso tengo que ser absolutamente claro. Yo sé que no es atribución. Yo sé que no es atribución. Pero usted como opinión le puede mandar una misiva así a un juez así. ¿No le da vergüenza que haya un juez así en la justicia de este país? Yo debo ser muy claro. Estoy dando justamente una opinión de carácter general para todas y todos los jueces. Esa es la forma seria, esa es la forma objetiva de proceder. Yo entiendo, señor Vera, su posición y como comunicador social. Muy claro, lo entiendo. Pero yo no puedo sino proceder conforme estoy manifestando. Pero algo más, precisamente lo que debemos de estar claros es que nuestra actuación en una declaratoria de error inexcusable, dolo o negligencia, tiene que ser en un caso concreto. De lo contrario, puede esto confundirse con persecución. De acuerdo. Nosotros no estamos para esa posición. Ciertamente hay ese riesgo. Información jurídica, y así es como debemos proceder. Lo entiendo. Ciertamente hay ese riesgo, aunque no estoy de acuerdo. Desde luego, mi visión de la justicia es distinta a la suya, que es juez. Otra. Señor presidente, ha habido problemas históricamente con las extradiciones que tiene que procesar o tramitar es la Cancillería, redactar, sustentar la Corte Nacional. Cuando va a la Cancillería dice está mal redactado, o la Cancillería no hace el filtro, se lo mandan al país, ese país la devuelve, porque no, en fin. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Más o menos así la historia. En las extradiciones que le toque manejar a la Corte Nacional bajo su presidencia, ¿cómo van a proceder? Debo comentarle que hace pocos días, y recién ya en la presidencia de la Corte, tuve la oportunidad de dialogar con el doctor Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado. Estamos ya en diálogo, en forma concreta, incluso con oficios, los hemos cursado, en donde vamos a hacer lo siguiente. Va a haber una mesa de trabajo con la Cancillería, la Procuraduría General del Estado, la Corte Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que, precisamente en un trabajo interinstitucional, cada quien en sus atribuciones, pero en principio en un trabajo interinstitucional, identificar lo que podemos llamar como nudos críticos, qué problemas existen en materia de extradición. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo más eficiente, sin perjuicio de que no es que no se ha trabajado, quizá hay muchos casos que no se conocen a través de los medios de comunicación, pero sí hay muchos casos que se ha logrado la extradición, se está trabajando, pero ciertamente podemos mejorar el trabajo en una materia que ciertamente es importante, porque la idea de la extradición es que en buen romance no quede una decisión judicial, en el caso del Ecuador, no quede en el papel, sino que pueda cumplirse la disposición judicial. De modo tal que hay un aspecto puntual de trabajo interinstitucional que vamos a hacerlo inmediatamente, porque estamos ya conversando con la autoridad que he inventado a su momento. Usted debe estar al tanto que uno de los finalistas de la segunda vuelta, si se ratifican los resultados, luego de las impugnaciones que ha hecho Pachacutic, ha dicho que ellos van a presionar a los jueces o a la justicia, esas son casi textualmente sus palabras, para que se
declare la inocencia de su líder, Rafael Correa, que es un perseguido político. ¿Cómo van a tomar ustedes esa presión cuando se dé? La imparcialidad de los jueces no admite presión alguna. Los jueces no declaramos inocentes y culpables por los criterios de las mayorías o de las minorías de los ciudadanos, a quienes respetamos como el que más, porque son sus derechos de pensamiento, opinión y de ejercicio democrático. Pero los jueces tenemos que simplemente aplicar el derecho, de modo tal que nos mantendremos en nuestros postulados de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces, viniere de quien viniere, con respeto, con altura, pero lo haremos con solvencia jurídica, aplicar el derecho. Señor presidente, mil gracias por sus precisiones y por sus definiciones. Las demás, cuando pueda estar en Guayaquil, y ojalá esto sea pronto. Claro que sí, será un gusto. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, doctor Iván Saquicela. Son las 7:25.